Y bienvenidos a los que nos escuchan y a la distancia. Ya empezamos, voy a continuar donde nos quedamos, pero quiero darles la bienvenida. Estamos en el capítulo 4, en el versículo 13 en adelante de la primera carta a los tesalonicenses, para que lo busquen en sus Biblias. Pero vamos adelante. Pablo estaba escribiéndole a una comunidad que había creído, pero que los creyentes de ese tiempo, un tanto diferente a ahora en la mayoría de las partes del mundo, excepto en Asia, que sí sigue habiendo una persecución muy abierta contra los que creen en Jesucristo, no en todos lados, pero sí en muchos lugares, ¿sí? Pero en ese tiempo era evidente, era obvio, y venían en contra de ellos. Entonces no era como muy gozoso en la situación que vivían los cristianos, pero, o sea, gozoso en el tema terrenal. El gozo, tenían que aprender a poner los ojos en Jesucristo y ahí mantenerse en gozo, en Él, por lo que Él había hecho, porque les había perdonado pecados y tenían vida eterna, igual que con nosotros. ¿Sí? Igual que con nosotros. Pero de ahí en adelante, Pablo no les había dicho nada, Jesús no prometió nada de lo otro. Entonces ellos están sorprendidos y, oye, han muerto hermanos, ¿qué va a pasar con ellos? También creían en Jesús. Y aquí, tema central, regreso de Jesucristo. Lo primero que hace en el capítulo 4 es explicarles qué va a pasar con ellos. Recordarles que se trata de una vida eterna, y para la vida eterna tiene que haber una resurrección. Jesucristo resucitó y en esa resurrección Él nos dio vida eterna, ¿sí? Con Él, a los que creemos en Jesucristo, y que nuestra fe se manifiesta en poner nuestra vida en sus manos, que Él nos dirija, que Él nos guíe, que su Espíritu Santo nos hable y nos muestre el camino que hemos de seguir. Y les dice lo que acabamos de leer, ¿no? Dice en el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Y por qué menciona esto? Bueno, les completo el versículo, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. ¿Por qué menciona a los que duermen? Porque el cristiano así, o sea, ese debería ser nuestro concepto de la muerte. Nosotros no vamos a morir para quedar ahí enterrados, ni siquiera para esperar ya. Esto lo estaba sucediendo porque les quiere explicar de alguna manera, en Jesucristo ya tenemos vida eterna, y dicen algunos, pero tenemos que esperar a que Jesús regrese para que, recuerden que, y no me voy a meter más tiempo, solamente menciono esto, recuerden que Dios no tiene tiempo. Dios es eterno, Dios puede ver presente, pasado y futuro. Él no tiene tiempo, ¿sí? La eternidad es eterna, no es finita, no es infinito, de que empezó y va a terminar. No, eternidad es, no hay tiempo, y Dios es el único eterno, y nosotros vamos a entrar a esa eternidad con Él, a habitar ahí en Él. Entonces, pero para explicarlo de una manera, Pablo les dice: no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Les digo, el concepto de los que duermen, los que están muertos ya. ¿Qué pasa? Dice, esto es la forma de explicarlo de Pablo en lo que va a suceder y lo que sucedió ya, porque nosotros lo decimos, ¿no? Cuando una persona parte con el Señor y que ha sido creyente cristiano, que manifestó su fe y creyó en Jesucristo, nosotros decimos, ya está con el Señor. Y no decimos, bueno, ya está esperando dormido a irse con el Señor, y va a esperar otros 2000 años o 3000 años más cuando regrese Jesucristo, porque no sabemos si regresa en 10 minutos o si regresa en 1000 años más. No sabemos, pero esperemos que regrese pronto, ¿sí? Eso es lo que dice aquí, vengo pronto, ¿sí? Aquí que vengo pronto. Entonces les dice, los que duermen, o sea, los que ya partieron, los que ten en consideración esto, te estoy diciendo esta palabra, los que duermen, les dice Pablo, no los que mueren, los que duermen. ¿Por qué? Porque es solamente temporal, porque el Señor los va a levantar. Es la segunda resurrección. Digo, la segunda muerte es para los impíos, pero para los creyentes es la resurrección. Si nosotros estamos regresando ¿dónde? A casa, ¿sí?
Entonces, le dice, para que no ignoréis acerca de los que duermen, como los otros, ni siquiera dice gentiles, dice los otros, que no tienen esperanza. Por eso el hacer, el querer ser y querer mostrarse en esta vida, porque no saben que lo importante es aquella en la que dijo Jesús, hagan tesoros en los cielos, no se enfoquen aquí, todo se corroe, todo se desbarata, todo va a ser, dice Pedro, quemado. Lo que existe en este mundo no va a permanecer para siempre. Entonces, dice, los que no tienen esperanza, los incrédulos, los que no han conocido a Jesús, no han aceptado a Jesús, no aceptan la verdad del Evangelio. Ellos no tienen esperanza en sí mismos, tienen esperanza en sus capacidades, en lo que ellos pueden hacer, pero no tienen esperanza más allá de eso. Por eso la idea de prolongar la vida, la idea de buscar trascender, la idea de dejar huellas cuando, dice, todos. La única huella que debemos de seguir es la de Jesucristo, ninguna otra, ¿sí? 14, dice, porque si creemos, ¿qué dice? Que Jesús murió y resucitó. Si creemos, recuerda Romanos capítulo 10, ¿sí? Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué sucede? Serás salvo, ¿sí? Pero no es tan fácil, dice. Si confiesas que Él es Señor, pues yo puedo decir, sí, es Señor, pues ahí dice en la Biblia que es Señor. Cuando confiesas que es Señor, se refiere a que tú estás declarando que Él es tu Señor, que Él es quien dirige tu vida, que Él es Señor de ti, de todo tu ser, que ya no te vives para ti. Crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que crees en la verdad del Evangelio, murió por mis pecados, lo resucitó y con poder, y yo creo que eso sucedió, porque no es fácil para nadie que no haya creído en Jesucristo entender que un ser resucitó, que una persona resucitó. La verdad, eso es lo difícil, que es algo ilógico para la mente normal carnal, para la mente terrenal, pero si lo llegamos a aceptar y a ver real en nuestra vida, Jesucristo resucitó y yo puedo decir, Jesús es mi Señor. Entonces ya sucede algo más en tu vida. Y comienzas a darte cuenta que eso cambia tu vida. Entonces dice, si creemos, que se refiere a eso, si creemos que Jesús murió y resucitó, si entendemos esa verdad, no fue una falla del sistema y condenaron a un justo nada más porque sí, y Jesús no tenía que morir en la cruz, Jesús tenía que morir y eligió la cruz. Él la eligió. Pero Él tenía que morir porque de otra manera no nos hubiera salvado a nadie, porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y el Cordero utilizado para el sacrificio tenía que derramar su sangre, se le cortaba el cuello y derramaba la sangre, y ahí el pecado era pagado. ¿Recuerdan eso? Así es, por esa razón es que Jesús murió y resucitó. Dice, así también de esa manera traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a los que creyeron en Él. Ojo, no es a todos los que duermen, porque no lo menciona como un tema general. Entonces, ay, qué bueno que Dios va a levantar, y entonces como que no tiene caso ni buscarlo, ni buscar, vive tu vida y ya está, de todos modos te va a levantar en aquel día. No, es para aquellos que creen en Jesús, aquellos que tomaron ese boleto que es la única entrada a la eternidad. Entonces dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. No te preocupes por los que duermen, que durmieron en Él. En Él. Ese es un punto importante, ¿sí? Alguna vez les mencionaba que llega en algún momento en la vida del creyente en que
te preguntan, ¿y dónde está tal persona? Pues, y era incrédulo, hasta donde tú sabes era incrédulo. Dices, ¿y qué le contesto? Y te empieza así. Y muchas veces cometemos el error de decir, ay, seguramente está con Dios. Mira, no sabes, porque tú tampoco estuviste en el momento realmente que estuvo, tal vez en ese momento que tú no viste, buscó a Dios. No lo sabemos, pero no podemos asegurar que sí, pero no podemos asegurar que no, pero podemos asegurar una cosa, que lo dice la Biblia y lo repite mucho: Dios es justo, es un juez justo. Él nunca va a hacer ninguna injusticia con ningún ser humano, con ninguno de nosotros. Dios es justo. Y lo que recibe la persona que deja esta vida es lo que Dios ha determinado que merece en su vida. Y nosotros debemos estar satisfechos con esa verdad. Y decir, mira, yo no sé dónde está, pero Dios es justo. Yo sí sé que tú tienes que ver por ti con el Señor y ponerte a cuentas con Él. Tú, en este momento, ahora que estás aquí. Los que se fueron ya se fueron. No, o sea, ya no se puede hacer nada. Según la Biblia, nada se puede hacer. Según un montón de escritos y de dichos y cosas que se le ocurrieron a personas, sí. Pero según la Biblia, lo que dice Dios, no, ya no hay nada que se pueda hacer. Entonces, es justo y hay que dejarle precisamente, hay que gozarnos en la justicia de Dios porque también la necesitamos, todos nosotros, ¿sí? Entonces, sí pesa, sí duele, y ver que a veces van caminando rumbo a donde no queremos que lleguen los demás, pero recuerden lo que les mencioné de un pastor que dijo una vez, ¿no? Que las tres sorpresas que vamos a tener el día que lleguemos con el Señor, ¿sí? La primera, que vamos a encontrar gente que no esperábamos encontrar ahí. La segunda, que no vamos a encontrar gente que esperábamos encontrar ahí. Y la tercera, ¿cuál es? Que vamos a estar ahí nosotros también, ¿sí? Porque realmente somos muy necios, y batalla mucho nuestro corazón con la carne. La pelea del espíritu carne es muy fuerte todos los días, algunos días más, algunos días menos, algún mes más, algún mes menos, pero siempre. Y entonces, el que Dios a través de Pablo nos muestre que esta es una carrera, una pelea, y que tenemos que persistir y perseverar hasta el fin. La verdad que llegar a la meta es como a veces les digo, se ven los videos, ¿no? De que se les van doblando las piernas, se van cayendo, a veces alguien llega y los levanta, o se avientan como para alcanzar a cruzar, como llegues, pero es llegar. Y si llegamos es porque también mantuvimos la fe, porque creímos en el que viene. No sabemos si lo vamos a ver de regreso, ahora en su venida. Yo esperaría que sí, pero todos lo vamos a ver. Yo esperaría que sí. También, yo esperaría que sí, que todos, sí. Pero necesitamos verlo de esta manera. Dice el versículo siguiente. Porque por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no te preocupes por ellos, ¿sí? También ellos van a ir. ¿Qué es lo que va a pasar? Dice el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué pasará? Resucitarán primero. Es como decir, ellos ya, o sea, ya pasaron el umbral, ellos ya se acabó, ya están utilizando el boleto, ¿no? O sea, ya están listos. Nosotros, pero dice, pero todos vamos a tener que ser transformados al final de cuentas, y esto se lo voy a leer enseguida, pero dice, luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, si nosotros estamos aquí, esto es lo que va a pasar, ¿sí? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por tanto, ¿qué dice? Alentaos los unos a los otros con estas palabras.
que nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Nada, Romanos capítulo 28, nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, ni nada, ni la vida, ni la muerte, dice, nada, si estás en Cristo, nada te va a separar. ¿Sí? Y ahí al contrario, dice, vamos a hacer va a llegar ese momento en que, o sea, yo no me lo imagino en vivo, pero va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Todos los creyentes, en un abrir y cerrar de ojos, no va a ser como que va recogiendo ciudad por ciudad, lugar por lugar, sino va a ser en un momento, vamos a estar con el Señor presente. Y ahí vamos a estar, dice el versículo 17, y así estaremos siempre con el Señor. Dice en 1 Corintios capítulo 15, si quieren buscar en sus Biblias, porque no lo pusimos solamente la cita, porque es un poquito largo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 en adelante, dice lo siguiente. 1 Corintios capítulo 15, primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 51, dice así. También les está avisando, les está mandando mensaje a los de Corinto y nos lo está mandando a nosotros y nos está diciendo Dios, si lo escribo en una carta, en otra carta, primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, si se los escribo en 1 Corintios, si Jesucristo en Mateo 24 nos habla de esto, dice, pongan atención, porque va a pasar, es un hecho, ¿sí? Y dice así, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, porque no podemos llegar en la condición actual al Señor, ¿sí? No podemos, tenemos que ser transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados también a esa condición, ¿sí? Porque esto no puede pasar, esto no pasa, este cuerpo no pasa, esto es corruptible, no puede estar delante del Señor porque es consumido, es impuro, ¿sí? Y necesitamos ser transformados, ¿sí? 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Toda alma es inmortal, el tema es el destino eterno. Ojo, toda alma es inmortal, el tema es el destino, con Dios o apartados de Él, ¿sí? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sobre qué nos da la victoria? Porque nosotros otra vez declaramos victoria por todo, pero pues ¿sobre qué nos da la victoria? Ya lo leímos, lo acabamos de leer. Sobre la consecuencia del pecado, sobre la muerte, ¿sí? Sobre eso está la victoria del Señor. Aquí dijo, aquí van a tener tribulaciones, aquí los van a perseguir, hasta los van a escupir. O sea, aquí no les va a ir tan bien como cristianos. Algunos no les va a ir tan mal, qué bueno, sí, pero a algunos no les va a ir tan bien. ¿Sí? Pero aquí dice, la victoria ya está dada. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya ganó. De Él es la victoria sobre el pecado, sobre la ley, sobre la muerte. ¿Sí? Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sobre qué? Sobre la muerte. Tú persevera en esta vida. Claro que Dios nos guía, claro que Dios nos da sabiduría, claro que Dios abre puertas, cierra puertas, pero si hemos de sufrir y dice aún, no te sorprendas del fuego de prueba que te sobreviene. No te sorprendas.
Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros nos podemos poner a atar a quien sea, ¿sí? Hasta atarnos nosotros en las columnas, y de todo el mundo va a servir de nada. Es plan de Dios para pulir nuestro corazón, plan de Dios para hacernos más como Él, plan de Dios para parecernos más a Jesucristo, el siervo sufriente. ¿Recuerdas? ¿Sí? Entonces, y no te estoy diciendo que estés dispuesto para sufrir, solamente para sufrir. No, no, no. O sea, Dios nos va a dar gozo en todo momento, y posiblemente seas de los que no les vaya tan mal en la vida, ¿no? Pero posiblemente no sea así. Y tenemos que estar gozosos en el Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él regresa por ti y tu vida está segura en Él. Eso es lo importante, y de eso se trata. Por eso les dice esto. Vamos a ver ahorita en el capítulo 5, precisamente ese es el punto, ¿sí? Y dice: más gracias son dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados míos, amados, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, ¿haciendo qué? Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es así, no recibas lo que esperas, así las caras que te hagan no sean las mejores. El servicio para el Señor, el trabajo para el Señor no es en vano. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bueno, vamos al capítulo 5. ¿Sí? Y dice: bueno, ¿cómo va a pasar esto? Les dice Pablo: mira, no, los que duermen, no te preocupes, si fueron creyentes, el Señor ya tiene el momento para ellos. Pero ¿cómo va a pasar esto? Ok, ustedes tienen dudas que cuándo, y eso no es algo nuevo, porque bueno, recordemos, está hablando de como 25, 30 años después de que Jesucristo ya había sido crucificado. Y los mismos discípulos a Jesucristo le preguntaron: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Otra vez Mateo capítulo 24, ¿sí? Y Él les comienza a espantar, a explicar cómo iba a ser la situación, ¿no? La verdad, o sea, está fuerte. Si lo ves bien, está fuerte el capítulo 24 y 24 y 25 de Mateo. Los comienza a explicar y les dice algo un poquito más amplio que esto que está diciendo aquí Pablo. Aquí Pablo solamente les dice: pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. O sea, mira, si yo te digo mañana, lo más seguro es que me equivoque. Y ya se hubiera equivocado como 2000 veces. ¿Sí? O sea, si yo te digo en el año 1900, en el 2000, ¿no? Todo se iba a acabar en el 2000. Y luego en el 2012, y ahora que se equivocaron y que los números eran al revés, y que ahora era el 2020, ¿no? Y esta sí la creímos un poquito más, ¿no? Pero tampoco, o sea, la verdad que esta sí como que como que dijimos como que ahora sí viene. Pero la verdad es que Jesús dijo, Jesús, el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, el que murió por nosotros, dijo: nadie sabe, solamente mi Padre. ¿Sí? Así que si Jesús dijo eso, les voy a decir para qué sirve el estar buscando los tiempos y señales y estar en la numerología para ver cuándo va, para hacernos otro ídolo y entretenernos de la verdad, distraernos de la verdad. Pasamos a veces más tiempo buscando explicaciones buscando explicaciones para eso, que mostrando lo que Dios quiere que mostremos a Él, ¿no? Queremos testimonio de su gracia, de su gloria, de su poder, que podamos compartir que Él sigue salvando y está esperando que vengan aquellos que no creen en Jesucristo, en Dios, a sus pies, para tomarlos como padre a hijos, ¿sí? Y nosotros vemos: es que tal vez este año sí, y es que ya los tiempos, y es que las naciones, ¿no? Y es que aquel presidente que ya va de salida, y él era el anticristo. Hace 4 años él era el anticristo, ¿sí? Y nos vamos para atrás y ha habido un montón que ahora sí, este es. Digo, ni lo vamos a sentir cuando suceda. Lo bueno es que Jesucristo de todos modos va a cumplir su promesa y va a regresar por su iglesia. Y ahí sí, nosotros nos vamos a ir. Primero Dios, si nos mantenemos constantes en la carrera, ¿sí?
Eso es lo importante. Entonces hay que tener cuidado de no hacernos, no idolizar o no empezar a distraernos con las partes no centrales. La parte central es que Jesucristo regresa. Eso es parte de nuestra fe firme que nos afirma en el Señor. Jesucristo vuelve. Pero no es lo que nos tiene que ocupar es buscar cuándo, no, Jesucristo vuelve. Y hay que vivir hoy como si hoy regresara y supiéramos que hoy viene. ¿Por qué? Enseguida, un poquito más adelante, vamos a ver aquella parábola de Jesús del siervo infiel, que la conocemos, yo creo, la mayoría más o menos bien. Sí, dice, no tienen necesidad que les escriba, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, o sea, es un hecho. ¿Sí? Vendrá, perdón, ya no alcancé a leer, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, cuando ya todas las leyes estén reformadas, todas las minorías estén aceptadas, y qué bueno que se les dé un respaldo jurídico de alguna manera, pues finalmente si van a terminar en el infierno, por lo menos que aquí se la pasen más o menos bien, ¿no? La verdad, en serio, así es el punto, ¿sí? Porque es así, o sea, no podemos cambiar la verdad de Dios por la verdad que queremos y la aceptación que buscamos la gente. Yo voy a aceptar a todas las personas que Dios ponga delante de mí, pero yo les voy a predicar de todos modos a Jesucristo, a Dios, y su ley no cambia, porque a mí no me guste, no la va a cambiar Él. Él ya dijo, nada se modifica en su palabra. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Amarlos? Sí. Buscar que estén bien, pues de alguna manera es malo estar esperando que algo les suceda y que sean condenados. No, yo quiero que se salven. Pero si no aceptan a Jesucristo, y no es de bocas para afuera, porque el corazón puede estar lejísimos de Él, y eso es bíblico, tiene que ser una rendición total, y se ve en la transformación de la vida de las personas. Y lo que antes yo juzgaba a los demás cuando me hablaban de Dios y de sus mandamientos, yo ahora los acepto, los recibo y trato de vivirlos de acuerdo a eso. ¿Sí? Entonces, Pablo lo anuncia en 1 Corintios capítulo 5, dice, nadie que haciendo esto, va a heredar el reino de los cielos. Podemos decir somos hijos de Dios, pero si estamos viviendo en pecado, si estamos haciendo lo que no agrada a Dios y permanecemos ahí, aunque cada domingo vayamos y nos hayamos vuelto ya más las iglesias cristianas, más como la tradicional, y vayamos a estar dando unos golpes de pecho, todo nada cambia. Yo sigo en pecado, porque mi corazón no se ha sometido a la voluntad de Dios y no me he dejado transformar, donde se ve el poder del Espíritu Santo en el creyente. Entonces, lo digo con toda sinceridad e intención, y de verdad, con mucho amor hacia la gente que sigue rechazando a Dios. No hay otro lugar, o sea, no se puede decir de otra manera. No los condeno yo, no los condenan ustedes, no los condena el sistema cristiano, se condenan uno mismo. Las mismas personas se condenan. Jesús no vino a condenar, ¿sí o no? Eso dice, ¿no? Juan 3. No vino a condenar, el Hijo del Hombre no vino para condenar a nadie, vino para salvar. Pero está la condenación. Los hombres eligieron sus obras, la oscuridad, las tinieblas, porque sus obras eran malas, y rechazaron al Hijo de Dios. Esa es la condenación. Yo la busqué, no Él me condenó. Él me vino a salvar, Él me mostró la luz. Entonces, les vuelvo a decir, con toda intención lo menciono esto, ¿sí? Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Puede llegar a ser el mundo más perfecto, pero el mundo más perfecto, el ideal aquí, el utópico para todo el mundo, no, o sea, sigue siendo corrupto delante de Dios. Cayó desde el inicio, ¿sí? Y de hecho, pues la mayoría de las reglas o de las leyes que quieren pasar ahora son en contra de la voluntad de Dios. Y ahí es donde debemos de poner atención, cómo caminamos y mantenernos firmes y no dejar que nuestro corazón se embarque en la corriente del mundo, sino
que realmente podamos ejercer Romanos capítulo 12 en no dejarnos transformar, no dejarnos llevar por lo que sucede en este tiempo. Al contrario, renovar nuestra mente nuevamente al tema, a la forma original que tiene Dios. Dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 4, también está un poquito largo, por eso no lo pusimos. 2 de Tesalonicenses, pero es la siguiente carta, dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra. ¿Cuál es el modo de pensar? Esta palabra, este libro, va a seguir siendo todo el tiempo para el cristiano verdadero, el cristiano creyente, la única norma de fe y conducta. Entonces, dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, ¿sí? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Pueden contestar sin problema. Somos poquitos, estoy transmitiendo, pero vamos bien de tiempo. ¿Qué es la apostasía? Como que la apostasía más abierta, sí, pues, aquel que fue cristiano y se fue de la fe. Pero hay muchos que es una apostasía un poco más sutil, y es que se dicen ser creyentes, pero realmente no les convencen las verdades bíblicas, así que no las aplican a su vida y las empiezan a hacer como que a un lado. Entonces yo soy cristiano porque me quiero ir al cielo, pero no me conviene ni me gusta lo que dice la Biblia, menos en este punto, ¿sí? Porque esto, la verdad, en estos tiempos ya se ve mal, ¿no? No, imagínate qué hubieran dicho de estos hombres o de estas personas en estos tiempos aquí, ¿no? Bueno, ponte a pensar, ¿qué dice Dios realmente? ¿Qué dice Dios realmente? ¿Sí? Entonces, dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y eso pueden ahí caber mucha gente, muchas personas, pero en primera de Juan habla acerca de que ¿quién es el anticristo? El que niega a Jesucristo, ¿sí? El que niega a Jesucristo es el anticristo, ¿sí? Ya, ¿cuándo va a llegar ese hombre carismático? No sé, eso ya va a ser otro tema para otro momento, porque es una prédica, o 2, 3 prédicas de ese tema, ¿sí? Pero ahorita solamente es esto. Y dice el versículo 4 del capítulo que estamos viendo, 1 de Tesalonicenses: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. O sea, ponte a pensar en esto. La verdad bíblica la tienes la palabra en la mano. Si se te olvida algo, abre la Biblia, búscalo, léelo, asegúrate de qué es lo que quiere Dios de tu vida, de ti, para ti. Y dice, no estás en tinieblas, o sea, tienes la luz en ti. Y si no, por lo menos tienes la lámpara. Sí, o sea, sí, dice el Señor que somos la luz del mundo, pero si no vemos como que brillamos mucho, por lo menos tenemos la lámpara que sí nos alumbra el camino, acuérdate, ¿sí? Entonces, por lo menos tienes la lámpara, así que hay que prenderla para no estar en tinieblas, para que aquel día, para que aquel día os sorprenda como ladrón. No estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Por qué razón no puede sorprenderle o no debería sorprenderle al cristiano, como lo menciona aquí? Porque nosotros, si estamos haciendo cada día lo que Dios nos pide que hagamos, viviendo como Él quiere, buscándolo a Él cada día más, tener esa relación con Dios que nos lleva a manifestarlo en obras que Él haya puesto delante de nosotros, entonces
O sea, que llegue hoy, que llegue en 5 minutos, que llegue en la madrugada, que llegue mañana, que llegue cuando sea, no importa, que llegue. ¿Sí? Que mi corazón dice, sí, me angustia un poquito, me siento carga por la gente y demás, pero qué bueno que ya regresara Jesucristo. Qué bueno que ya fuéramos arrebatados y llegáramos a estar con Él para siempre. Qué bueno. El cristiano dice eso. Y no se preocupa por lo que quede atrás, de verdad, porque, oye, es el creador. Nuestros planes, ¿qué son delante de Él? Él tiene un plan mucho más grande, mayor. Y es para bien. Eso dice su palabra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se ve esto? Les mencionaba hace unos momentos, como la parábola que Jesús mencionó de aquel siervo infiel, que una vez que el amo, el Señor, lo deja encargado de sus cosas, de darle de comer y pagar a los demás siervos, o recuerda, siervo y esclavo es intercambiable finalmente de cuentas, porque eso era lo que eran, ¿sí? Y nosotros en este tiempo, ¡ay! Había esclavos, entonces, qué terror. Así ha sido el mundo, o sea, de todos modos todos seguimos siendo esclavos de algo. Qué bueno que seamos de Jesucristo en este momento, ¿sí? Todos seguimos siendo esclavos de algo. ¿O me platicas cuáles series viste esta semana? ¿Dónde anduviste esta semana? Pues la verdad, ¿sí? Todos seguimos siendo esclavos de algo. Necesitamos vernos como siervos o esclavos de Jesucristo. Pero dice esto, el siervo se fue, digo, el Señor se fue, el siervo quedó y quedó cuidando sobre todas las cosas, y dice, ya pasó una semana, ya pasaron 2, ya pasó un mes, no regresa mi Señor. Ay, ¿por qué me tengo que portar tan bien con ellos, no? Si de todos modos va a tardar en venir. Y entonces llega a estos versículos, Lucas capítulo 12, versículo 45, y dice así: mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. ¿Qué tenía que hacer el siervo a pesar de que no supiera cuándo iba a venir su Señor? Seguir haciendo exactamente lo mismo. Lo mismo. Entonces nosotros decimos, yo creo que no viene en 1 año o 2 años, Señor. Me voy a dar mis escapaditas, ¿no? O después vengo a tus pies, después, Señor. No sabemos. ¿Sí? No sabemos cuándo nos llame a cuentas también. No sé si todos, pero creo que ya todos está llegando a conocidos o incluso hasta veces hasta familiares lo de la pandemia, y con tristes noticias de decesos también. ¿Lo esperaban para este año? Pues obviamente no lo esperaban para este año, ¿sí? Pero el Señor sí lo esperaba. ¿Sabes? ¿Sí ya te has puesto a pensar en eso? Que el Señor sí lo esperaba. El Señor sabía quién iba a partir este año y quién no. Y vienen 2 cosas. Una, primero, ¿qué no hicimos? Y segundo, ¿qué tanto nos falta por hacer? El Señor sí sabía. El Señor es Señor de la pandemia también. Así que se escuche un tanto grotesco, pero es así, porque nada se puede escapar a sus manos. Todo está en su poder. Pero también todo sirve para bien a los que le aman, y todo sirve para acercarnos más a Jesucristo, clamar a Él, todo. ¿Sí? Hay un librito que encuentran gratis que se llama Coronavirus y Cristo. Lo encuentran gratis, es de John Piper, lo pueden encontrar gratis. Y es muy redundante, pero creo que a estas alturas podemos entender que cuando como creyentes dejamos de ver a Jesús, a Dios, y nos enfocamos en la enfermedad, cuando el único que decide quién parte de este mundo es Él. Sí, es el único. Sí, entonces aquí el siervo, otra vez, se vendrá el Señor de aquel siervo en
en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, ¿qué recibirá? Muchos azotes, muchos, dice. O sea, hay que enfatizar en esos puntos, muchos azotes, dice más. El que sin conocer la voluntad de Dios hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Sabes qué te confiaron? ¿Sabes qué te dio? Te dio la salvación, ¿sí? Te dio a Jesucristo en la cruz, nos dio a Jesucristo en la cruz. ¿Crees que es mucho eso? Es todo. ¿Qué tanto te ha de demandar el Señor? ¿Por qué creen que nadie que no crea en Jesucristo no va a llegar en la forma en que lo muestra la Biblia, va a llegar a estar con el Señor? En aquel día, les diré, no los conocí. ¿Por qué? Porque no fue una rendición real y total a su poderío, a su señorío. ¿Sí? Y podemos vivir aquí como cristianos, decirnos como cristianos. ¿Y qué tal si aquel día yo llego y no te conocí? Oye, pero en tu nombre, ¿no dice así el texto? ¿Sí? Echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos, y las campañas, y las consejerías, y esto y aquello. Dice, pero era por ti, ¿no? ¿O era por mí? Porque yo no te conocí. Entonces, ¿qué va a pasar? Considéralo de esa manera, ¿sí? Es un rendirnos en el corazón y constantemente estar haciendo lo que Él quiere que hagamos, para lo que Él nos llamó. Dice, le va a ir mejor a aquel que no lo conocía y que no sabía qué tenía que hacer, que al que ya sabe qué tiene que hacer. Dice, no pasa nada, ¿sí? Les conté también en algún momento lo que le escribió un pastor que dijo que él creyó que llegó a creer, que como era un pastor muy elocuente y estaba teniendo éxito en la iglesia, eso fue en Estados Unidos, ya había plantado una iglesia que empezó con 10 personas y eran 1000 y tantos. Digo, él estaba, bueno, pues la iglesia sigue creciendo, estoy en fornicación, estoy con pornografía. Pues yo creo que Dios debe haber hecho una concesión conmigo, porque la iglesia sigue yendo para arriba, así, o sea, y hasta que lo paró en seco, ¿sí? Y a través de otro pastor lo hizo ver, tuvo que dejar el ministerio, porque es la única forma de demostrar arrepentimiento, apartarse del ministerio, y si Dios quiere en algún momento dado levantar otra cosa con él, pues lo iba a hacer, pero no creo que una iglesia más, pero él lo reconoció y dijo, no hay concesiones para el pecado. Dios no tiene ninguna concesión. Podemos estar queriendo hacer su obra y estar en pecado, sí se puede, pero va a llegar el día de la consecuencia, ¿sí? Porque Dios no puede ser burlado. Entonces, por eso es que estos pasajes tienen tanta importancia, porque Dios nos deja ver que tenemos que continuar constantes en Él, en todo momento, porque todos vosotros, regresando a 1 Tesalonicenses, todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, ¿sí? No somos de la noche ni de las tinieblas. Vamos adelante, 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, ¿sí? Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Y obviamente todo eso, a los que conocen un poquito la Biblia, les recuerda la armadura de Dios, ¿no? O sea, no salgas sin ella, ¿sí? Todos los días te tienes que armar, todos los días tienes que recordar, Jesucristo es mi Señor, Él me salvó, me dio vida eterna. Tenerlo en la mente, recuerdas el yelmo de las salvaciones. Tengo en mi cabeza, entiendo lo que Él hizo por mí, y Él ya me dio la vida eterna, ¿sí? La coraza para detener los dardos de fuego, ¿sí? Vienen los ataques, viene la oposición, vienen las cosas contra mí, yo estoy listo. Viene
las necesidades, vienen las enfermedades, vienen los accidentes, vienen los menosprecios, viene lo que sea, y de todos modos estoy listo, estoy seguro en el Señor. ¿Por qué? Porque entiendo que Él ya pagó por mí. ¿Sí? ¿Cómo se ve día a día? 1 de Pedro capítulo 5, versículo 6, 1 de Pedro capítulo 5, versículos 6 al 11, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, lo vimos la semana pasada, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces tienes que declarar y atar, y no dice aquí, nada más dice algo, nada más tienes que hacer esto, versículo 9, al cual resistid firmes, ¿en qué? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Resistid firmes en la fe, cree en el Señor, no hay más poder que en Dios, y si tú estás con Él, estás en el mejor lugar y estás seguro. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis, ¿qué? Padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Resiste al diablo, sí vas a padecer un poco, pues tú resístelo. Después de esto vas a ser perfeccionado, vas a ser afirmado, fortalecido y establecido en el Señor. Sigue adelante, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación. Ya regresando al pasaje, perdón, 1 Tesalonicenses de nuevo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Ese es el fin. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Ojo, ya sea que velemos, que estemos atentos esperando la venida del Señor, o que ya nos toque, de todos modos, vivamos en Él eternamente. ¿Sí? Ese es el punto. Descansa en el Señor. Si eres creyente, ya estás en Él, ya estás con Él, ya puedes vivir la vida eterna desde este momento. Pero pues tienes que tener presente que ese es el fin, la vida eterna, ¿sí? Que vas a ser guardado como, ¿recuerdas el mensaje a las iglesias, a la iglesia de Filadelfia, cuando le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra? Y aquí yo vengo pronto. ¿Sí? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. A que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Amén. Por lo cual, animaos unos a otros, regresando otra vez al pasaje y terminando con esto, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Si Dios te llega a revelar completamente el plan de Dios, yo espero que ya lo haya hecho, si somos creyentes. Te llega a revelar el plan de Dios y el regreso de Jesucristo en ese plan, créeme, vamos a entender este versículo 11, que se refiere a esa eternidad para vivirla aquí y poder hacerle frente a cualquier dificultad, a cualquier necesidad, ¿sí? Sin echarle culpas a nadie, no, haciendo responsables como hijos de Dios de honrarlo a Él en todo. Porque lo digo porque a veces nos la pasamos, bueno, algunos hermanos se la pasan más tiempo viendo a ver si es Satanás y culpando a Satanás y peleando contra Satanás que glorificando a Jesucristo, glorificando a Dios. Y aquí lo dice, o sea, no te entretengas con eso, ni siquiera te entretengas en pensar cuándo viene Jesús, cuándo regreso. Dice, tú solo espérame,
¿sí? Yo vuelvo pronto. ¿Sí? Así es como debemos de verlo, todo el tiempo. Por lo cual dice, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como las 6. Espera en Dios, espera a Jesús, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Así es como debemos de vivir. Vamos a terminar en oración y en la última alabanza.